En medianoche, Soldado y su K9 descubren a la chica hambrienta, confirmado lo más OSCURO. La oscuridad envolvía la pequeña aldea, como un manto pesado que apretaba el pecho. Era una noche sin luna, y el viento susurraba secretos desde lo profundo del bosque. De repente, un ladrido desgarrador rompió el silencio. Era Max, el K9 más leal del ejército, agachado, olfateando el aire con una intensidad casi sobrenatural. Su dueño, el soldado Rodríguez, con la piel erizada y el corazón desbocado, supo que algo extraño estaba a punto de suceder. Un destello de luz a lo lejos, como un faro en medio de la nada, lo atrajo con misterio al acercarse. La atmósfera se volvía densa y cargada, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Algo empezó a regular la respiración de ambos, como si supieran que la respuesta a 1000 preguntas estaba allí, en la oscuridad. De pronto, entre los árboles, un susurro. Un grito sordo. Rodríguez se estremeció. ¿Qué era eso? Una sombra se movía, y en un instante, apareció ante ellos, una figura frágil, tambaleándose, el rostro demacrado. Era una chica, sus ojos reflejaban miedo y desamparo. Su cuerpo aún temblaba por el frío y el hambre, y su mirada era un océano de dolor. Era un destello de humanidad en un mundo que parecía haber olvidado el significado de la compasión, pero, ¿quién era ella? ¿De dónde había venido? Rodríguez y Max intercambiaron miradas, la incertidumbre llenando el aire. ¿Qué pasaba con esa chica? Mientras ella se acercaba, sus pasos eran vacilantes como quien ha estado huyendo durante mucho tiempo. Su ropa rasgada, ensangrentada, parecía contar una historia sombría que apenas podía imaginarse. La escena se volvió un caos de emociones, el sudor frío se deslizaba por la frente de Rodríguez y su pecho latía con fuerza. Pensó que no podían estar solos, otros debían estar detrás de ella. No, antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd had for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El silencio se volvió ensordecedor. La chica, ahora más cercana, dejó que un retazo de esperanza iluminara su rostro. Pero, ¿qué oscuro secreto traía consigo? Rodríguez sintió un nudo en la garganta, las respuestas a sus preguntas flotaban en el aire, como sombras que se burlaban de él. Una oleada de dudas le invadió, lo que estaba a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. La imagen de ella, inconsciente de lo que estaba por venir, quedó grabada en su mente. ¿Sería realmente lo que habían estado buscando? La noche guardaba aún muchos secretos, y Rodríguez sabía que solo era el comienzo. La tensión pivotaba entre los árboles, el aire cargado de misterio y temor. Rodríguez contemplaba a la chica, su aspecto demacrado casi le partía el corazón. Sentía que la oscuridad la había envuelto, pero esos ojos, a pesar de todo, buscaban apoyo. ¿Quién te ha hecho esto?, murmuró Rodríguez, su voz apenas un susurro. La joven lo observó, su rostro se hundía en la confusión. No sé, balbuceó, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Los hombres, vienen a buscarme. Esas palabras resonaron en la mente de Rodríguez, un eco que hacía retumbar su corazón. La inseguridad se intensificó, una sombra de horror empezaba a dibujarse en la penumbra de su mente. Max, el fiel K9, ladró de nuevo, rompiendo la frágil conexión, haciendo que la chica retrocediera. Sus ojos apenas podían ver más allá del miedo. Rodríguez sintió como la adrenalina corría por sus venas. Tenía que protegerla, pero la pregunta era, ¿de qué? ¿Quiénes eran esos hombres? Vamos. Debemos salir de aquí, dijo, y tomó la mano de la chica, adentrándose en la oscuridad con Max detrás de ellos, fiel como siempre. Una combinación de pánico y determinación empujaba a Rodríguez a moverse, su mente negociando entre compasión y un extraño instinto de supervivencia. No podían quedarse allí, había algo mucho más oscuro acechando entre los árboles. Mientras corrían, el murmullo de las hojas muertas y el chirrido de los insectos parecían aumentar en intensidad, como si la naturaleza misma estuviese prestando atención.
Rodríguez lanzó una mirada por encima del hombro, no había señales de perseguidores. Pero en su interior, sabía que el tiempo se acababa, que cada segundo de retraso significaría un paso más hacia el abismo. La chica comenzó a hablar de manera más fluida. Estuve escondida, en el pueblo. Ellos buscan a los que se atreven a escapar. La desesperación en su voz encendió en Rodríguez una chispa de inquietud. ¿Quién eran ellos? Su mente bullía con preguntas. Cada frase que soltaba la chica era una revelación inquietante que lo acercaba al horror de su realidad. Al final de un sendero abrupto, una pequeña cabaña se dibujaba entre la maleza. A simple vista, parecía abandonada, pero una extraña ansiedad invadió a Rodríguez al acercarse. La chica se detuvo, mirando la estructura con un miedo palpable. No. No aquí. Es peligroso, dijo, aferrándose más a su mano. Pero no tenemos otra opción, respondió Rodríguez, sosteniendo su mirada. Debemos encontrar un refugio, por el momento. Max giró la cabeza, olfateando alertadamente, y un escalofrío recorrió la espalda de Rodríguez. Algo se aproximaba, el tiempo se deslizaba fuera de su control. Sin más deliberación, entraron en la cabaña. La oscuridad los envolvió una vez más, pero había algo más. Una extraña energía flotaba en el aire, densa y opresiva. A medida que sus ojos se acostumbraban al interior, Rodríguez notó unos dibujos extraños en las paredes, símbolos que ni siquiera podía reconocer. La chica se desplomó de rodillas, tapándose la cara con las manos. Son ellos, farfulló entre sollozos. Rodríguez sintió que su pecho se apretaba. Cada pregunta que había tenido se agolpaba, y una palpitante inquietud lo invadió. ¿Qué más se guardaba la noche? De repente, un ruido agudo resonó desde el exterior, como un grito ahogado. Las sombras se agitaron. Rodríguez y Max se miraron, la certeza de una inminente confrontación pulsaba en el aire. Tenía que actuar, pero ¿cómo defender a quien ya había caído en la trampa del miedo? El instante estaba tejido de incertidumbres y la verdad comenzaba a revelarse, pero el tiempo se escapaba. Rodríguez apretó los dientes. No podía fallar. Tenían que salir de allí. La gravedad de la situación se hacía más profunda. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, una figura se asomó en la entrada, sus ojos brillaban con una mezcla de intención. Rodríguez sintió como si el mundo se detuviera. «Papá. Ayúdame», gritó la chica, y lo que siguió no. Solo fue un temor abrumador, sino el azote de una revelación que lo cambiaría todo. ¿Era esta la verdad que había estado ocultando? Este era el momento que lo llevaría a descubrir el horror de su pasado. La noche aún guardaba sus secretos más oscuros. El corazón de Rodríguez latía descontroladamente, desbordado por la mezcla de confusión y terror. La figura en la puerta parecía congelarse en el tiempo, un reflejo de su pasado, un espejo de lo que no había querido enfrentar. «Papá». La voz de la chica se convirtió en un eco imaginario que reverberaba en su mente. «No». Rodríguez se giró para bloquear la entrada, su instinto de protección se sobrepuso al miedo. Max, con sus sentidos agudizados, se puso en posición de defensa, mostrando los dientes y emitiendo un bajo gruñido. La sombra en la entrada dio un paso más, dejando entrever un rostro familiar. Rodríguez no podía creer lo que veía. «¿Qué has hecho?», preguntó la chica con un hilo de voz que parecía desgarrarse. Su mundo se tambaleaba. Rodríguez sintió que sus rodillas flaqueaban, el ritmo de la noche se encontraba a punto de romperse. «No es lo que crees», intentó justificar. «¿Cómo puedes decir eso?». La chica retrocedió un poco, ahora temiendo más a su padre que a lo que acechaba en el exterior. «Siempre supe que podía contar contigo, pero ¿tú estás con ellos?». La figura en la puerta se desvaneció en sus pensamientos antes de que pudiera responder. Rodríguez enfrentó el sombrío dilema, el deber como padre y la posibilidad de que ella fuese parte de algo aterrador. No podía arriesgarse a dejarla caer en ese abismo. «Sal de aquí», gritó, apuntando su voz hacia la entrada. «Vete, ahora». Sin embargo, un frío sudor le recorría la espalda. Él mismo sabía que el peligro no estaba solo en su hija, sino fuera de la cabaña, acechando como un depredador en la oscuridad. Ella lo miró, temerosa, los ojos llenos de lágrimas y desconfianza. «No puedo dejarte», dijo, aferrándose a la esperanza de que su padre la rescataría. El aire se volvió pesado,
cada segundo se estiraba como un chicle masticado, y el sonido de sus respiraciones llenaba el espacio vacío de la cabaña. Los murmullos de la noche se hicieron más intensos, un coro de voces maliciosas parecía acercarse a ellos. Rodríguez sintió que el tiempo se desvanecía entre sus dedos. ¿Qué haría? Max ladró aún más fuerte, erizando su pelaje. Sin embargo, justo cuando Rodríguez se preparaba para enfrentar a lo que viniera, un grito resonó desde el exterior. La chica se lanzó hacia Rodríguez, su rostro transformado en un reflejo de pura desesperación. «Los hombres están aquí. Ellos vienen por mí». En ese mismo instante, la puerta se hizo eco de un golpe violento que la hizo temblar. Algo fuera estaba decidido a entrar. «¿Qué quieren de ti?». Rodríguez preguntó con desasosiego, sintiendo que su papel como protector se convertía en un fardo abrumador. «No lo sé», respondió la chica. «Solo sé que quieren, algo que no entiendo. Algo que está oculto en el pueblo, algo que yo tengo». La revelación le golpeó como un rayo. ¿Qué podría tener ella que valiera la pena una cacería? La oscuridad rugía fuera de la cabaña, el aire cargado se volvía cada vez más tenso. Rodríguez comprendió que tenían que salir de allí antes de que la situación se tornara mortal. «Escucha, tenemos que confiar el uno en el otro», afirmó Rodríguez, buscando la convicción en sus palabras. «No dejaré que te hagan daño. Te prometo que lo resolveremos juntos». El temor forzó su voz a ser firme, y Max jadeaba, preparado para lo que viniera. Pero en el fondo de su mente, un pensamiento oscuro se formaba: ¿qué secretos podría desenterrar si lograban escapar de esta noche? Una parte de él no podía evitar sentir que estaba a punto de cruzar una línea de no retorno, hacia un abismo aún más inquietante. Antes de que pudieran prometerse cualquier cosa, un nuevo golpe resonó en la puerta, esta vez más poderoso, seguido de un profundo silencio que presagiaba algo terrible. Rodríguez sintió como si el destino ya los hubiera marcado, llevando la noche hacia un desenlace imprevisto. La puerta se abrió de golpe y lo que cruzó el umbral era todo lo contrario a lo que habían imaginado. Sus ojos se encontraron con una criatura que parecía hecha de sombras, una presencia siniestra que sabía exactamente lo que estaba buscando. «Vinimos por ella», resonó en el aire, la voz fría y profunda. Rodríguez se dio cuenta de que la verdad de su pasado estaba a punto de convertirse en el horror del presente. ¿Podrían escapar de lo inevitable que acechaba en la oscuridad, o era ese el principio de una cacería que desataría los mayores demonios de sus vidas? La noche aún no había terminado su relato. Rodríguez sintió que el aire se le escapaba. La criatura que estaba frente a ellos desbordaba un aura de maldad, su forma era nebulosa, como si la oscuridad misma se hubiera materializado. Los ojos de la sombra brillaban con un conocimiento ancestral y aterrador. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, amenazando con ahogarlo en su propio miedo. «¿Qué quieres de ella?», gritó Rodríguez, olvidando en ese instante cualquier instinto de defensa. La protección de su hija era todo lo que importaba. La figura, en lugar de responder, dio un paso adelante, como si la oscuridad detrás de ella quisiera devorar a Rodríguez y su hija. Max se lanzó hacia adelante, ladrando con furia, pero la criatura simplemente sonrió, una expresión que no presagiaba nada bueno. «Ella es parte de algo más grande, algo que tú nunca entenderías», dijo con suavidad, como si disfrutara del miedo que sus palabras provocaban. «¿Qué puedes ofrecerme tú, padre? ¿La angustia de un hombre que ya ha perdido tanto?». La voz sonaba como un susurro en el viento, multiplicándose en ecos que llenaban la cabaña. Rodríguez sintió que sus rodillas flaqueaban de nuevo. «¡Cállate!», gritó, intentando bloquear esos pensamientos dolorosos. «No te la llevarás». La sombra movió su mano y la puerta detrás de ella se cerró de golpe, atrapando el aire en una atmósfera irrespirable. Rodríguez sintió que el tiempo se detuvo, el mundo exterior desapareció, y solo existía esa figura aterradora y su hijita, asustada a su lado. «Necesitas saber la verdad, Rodríguez», continuó la criatura, disfrutando del tormento visible en su rostro. «Ella tiene en su sangre lo que todos nosotros deseamos. Algo de su madre que aún no has dejado ir». El nombre de su esposa lo golpeó como un puñetazo, y una dolorosa memoria invadió su mente. Rodríguez sintió que se le helaba la sangre. Recordó ese día, el último en que pudo abrazar a su familia. «No puede ser», murmuró, mientras su mente se llenaba de preguntas. «Es solo el comienzo», replicó la sombra, con su voz impregnada de burla.
Conquistarás tus demonios, pero a un alto costo. Rodríguez sabía que estaban atrapados en un juego macabro, un tablero de ajedrez donde cada movimiento podría decidir su destino. En un intento de recuperar la calma, hizo una señal a su hija. Confía en mí, le dijo, más para convencerse a sí mismo que a ella. Pero la sombra interrumpió, interponiendo su figura entre ellos. Sería mejor si la dejas ir. La oscuridad la necesita más de lo que tú crees. Un escalofrío recorrió la espalda de Rodríguez. ¿Qué clase de conexión había entre su hija y este ser? Te lo ruego. No la toques, gritó, lanzándose hacia adelante, pero una fuerza invisible lo detuvo. Sintió su cuerpo rendido, incapaz de moverse, atrapado en un abrazo mortal. Lo que suceda aquí no es solo entre nosotros. La noche tiene sus propios planes, y tú, querido padre, no tienes nada que hacer para evitarlo, dijo la sombra, acercándose aún más a la chica. Un grito desgarrador escapó de los labios de Rodríguez, cuando la figura extendió su mano hacia su hija, la oscuridad pareciendo devorar la luz que quedaba en la cabaña. Sin embargo, justo en el momento en que la sombra iba a tocarla, una explosión de luz iluminó la habitación. Max, con su instinto protector, saltó hacia adelante, gruñendo ferozmente. «Max». Rodríguez gritó. El perro embistió contra la sombra con tal fuerza que el ser perdió su forma, desgarrada por la luz resplandeciente. Era un momento de lucidez entre la desesperanza, un pequeño destello de esperanza en medio de la tormenta. «Ahora». Rodríguez ordenó a su hija, tomando su mano con fuerza. «Sal». Saltaron hacia la puerta, pero en el último segundo, la sombra se recompuso, furiosa, como un monstruo despertando de su letargo. «No escaparás de mí, Rodríguez. Tu pasado regresará por lo que has perdido». La sombra se disipó solo un instante, suficiente para que ellos tres se lanzaran fuera de la cabaña y la noche les abrazara con su manto helado. Sintieron que el aire se volvía más pesado, el silencio se volvió atronador a su alrededor. Pero la criatura no se detendría tan fácilmente. Mientras corrían, un fragmento de terror se incrustaba en el corazón de Rodríguez. En su mente resonaban las palabras de la sombra. ¿Qué era lo que realmente tenían que enfrentar? ¿Qué planes oscuros tramaba la noche contra ellos? La carretera los esperó, pero la pregunta urgente era, ¿había escapado su hija realmente del peligro, o simplemente habían despertado algo peor? Las sombras tras ellos se movían con rapidez. ¿Podrían realmente enfrentar lo que esta noche todavía les tenía reservado? La última risa resonó en el aire, y Rodríguez sintió que, por cada paso que daban, el eco del horror estaba justo detrás de ellos preparado para cobrarlo todo. La carretera se extendía ante ellos, cada paso resonando con un eco ominoso. Rodríguez sintió que el asfalto bajo sus pies se convertía en un colchón de pesadillas, como si las sombras ansiosas que habían dejado atrás lo siguieran al acecho. Sus ojos miraban hacia atrás, buscando algún signo de la criatura, mientras Max, su fiel perro, mantenía una posición defensiva, las orejas alzadas y un gruñido bajo amenazando salir de su garganta. «Papá, ¿qué era eso?». La voz temblorosa de su hija se coló en sus pensamientos, rompiendo el torbellino de miedo que lo envolvía. Ella caminaba justo a su lado, sus pequeños pasos apenas logrando mantenerse al ritmo de la urgencia que invadía sus cuerpos. «Es solo una sombra, cariño», respondió Rodríguez, aunque sabía que no era cierto. No era una sombra común, era algo terrible, una manifestación de todo lo que había perdido, de la oscuridad que tanto había intentado evitar. «Hay que seguir corriendo». A medida que avanzaban, la atmósfera se tornaba más densa. Era como si la propia noche intentara tragar sus gritos, ahogar sus respiros. Rodríguez sabía que, por más que se alejaban de la cabaña, no estaban a salvo. No mientras esa criatura aún vagara en el aire, acechando silenciosamente. Un estruendo detrás de ellos hizo que se detuvieran en seco. Una risa, profunda y resonante, traspasó la calma de la noche como un puñal, llenando el aire con una chillona vibración. Sin pensarlo, Rodríguez se volvió, sus ojos buscando la fuente de ese sonido aterrador. Allí, a lo lejos, las sombras se retorcían como si tuvieran voluntad propia. Max ladró, y Rodríguez sintió que la adrenalina corría por sus venas. «¡Corre! Ahora». La voz de su hijo era como un disparo, y ambos comenzaron a correr de nuevo, esta vez con más prisa. Pero cada paso, cada latido, no hizo más que atraer la oscuridad más cerca. «¿A dónde vamos?», preguntó su hija entre jadeos,
casi al borde del llanto. Rodríguez no tenía respuesta. La palabra seguridad se sentía ajena, casi como un mito. Vamos hacia el pueblo, fue lo único que pudo sacar de su garganta. Si llegamos a la comisaría, allí estaremos a salvo. Las luces del pueblo comenzaban a brillar en la distancia, como pequeñas estrellas en la tierra, pero el camino se tornaba cada vez más difícil. De repente, el suelo pareció dividirse bajo sus pies y un denso banco de niebla se alzó, cubriendo todo a su alrededor. Rodríguez se estremeció, febrilmente consciente de que la niebla podía ocultar muchas cosas, cosas que no deberían ser vistas. Papá, tengo miedo. La voz de su hija se rompió por un instante, y al escucharla, Rodríguez sintió que el corazón se le encogía. Aquella sombra malévola no solo era un monstruo, era el símbolo de la pérdida, del dolor que había dejado tras de sí. Iré adelante, decidió al fin, con determinación forzada. Tú sigue a Max. No te detengas. Hizo una pausa, volviendo a mirarla mientras la niebla envolvía al mundo. Voy a buscar ayuda. Con un último vistazo a su hija y a Max, quien se mantuvo firme a su lado, se adentró en la niebla. Su cuerpo se movía más rápido de lo que su mente podía procesar, cada sombra parecía tener la intención de detenerlo, arañando su piel, pero su única meta era salir de aquel abismo. De repente, una mano fría le tocó el hombro. Le dio la vuelta y allí estaba la sombra, más grande que nunca, su voz susurrando en una cacofonía de promesas rotas. No te alejes, lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. Rodríguez sintió que se le helaba la sangre. Cada palabra de la criatura era una cuerda que se anudaba más y más, amenazando con arrastrarlo hacia la oscuridad. Tenía que resistir. La niebla se espesó, y en un giro inesperado, le mostró un destello de luz. Era la comisaría. Nicolás, un viejo amigo, apareció junto a la entrada, en una breve fracción de esperanza. Pero antes de que pudiera gritar, la sombra se abalanzó sobre él, y una risa escalofriante resonó en la noche. Se acerca el amanecer, Rodríguez, y tú has despertado a algo que no puedes controlar. La luz titiló a lo lejos, pero el camino hacia ella estaba sellado en la oscuridad. Rodríguez sintió que el corazón se le partía. ¿Podrían realmente salir de este horror? Podría rescatar a su hija y enfrentarse a la sombra de su propio pasado. El reloj marcaba la medianoche, y el verdadero horror comenzaba a revelarse. Rodríguez estaba paralizado por la visión de la sombra. Su aliento se volvió pesado y cada latido de su corazón resonó como un tambor en sus oídos. Nicolás, su viejo amigo, había pasado de ser un destello de esperanza a un espectro arrastrado por la oscuridad. La risa que resonaba a su alrededor se apoderaba del aire, convirtiendo la noche en una sala de tortura, donde el eco de su desesperanza reverberaba. Nicolás, gritó, pero su voz fue tragada por la niebla. El brillo de la comisaría parecía un faro lejano, inalcanzable. La sombra se retorció, lanzando una silueta monstruosa, y Rodríguez sintió el frío recorriendo su espalda. Mientras tanto, Max, fiel compañero, empezó a ladrar desesperadamente, como si intuyera que el verdadero peligro no era solo la criatura. Las sombras que danzaban en la niebla comenzaron a transformarse, convenciéndose en alucinaciones de las pesadillas que había vivido. Aquella noche lo estaba despojando de su cordura. «Regresa», ordenó, intentando ordenar su mente mientras la niebla le susurraba un coro de recuerdos olvidados, de momentos que parecían burlarse de su sufrimiento. Su hija, en algún lugar, estaba sola y vulnerable y fue entonces, en medio de esa tormenta emocional, que lo recordó todo. La razón de la sombra. Los secretos que había mantenido enterrados. La pérdida de su familia en un accidente, la culpa que lo atrapó como la niebla ahora lo envolvía. El dolor que había intentado enterrar desde hacía años había sido lo que la criatura alimentaba. «Te enfrentaré, demonio», gritó, sintiendo que la rabia comenzaba a reemplazar su miedo. La sombra rió de nuevo, más fuerte esta vez, pero Rodríguez ya no iba a dejar que la oscuridad le robara lo que más amaba. Con cada palabra, el aire se volvió más denso, y su resolución creció como un fuego en su pecho. Desesperado, se lanzó hacia la comisaría. Max lo siguió, sus patas golpeando el asfalto con la calma que tanto necesitaba su dueño. Al llegar a la puerta, Nicolás seguía allí, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, su rostro paralizado en un grito eterno. «Nicolás, ¿puedes escucharme?», Rodríguez preguntó, alcanzando por su mano, intentando liberar a su amigo de aquel abrazo helado.
pero a medida que lo hacía, sintió que algo se retiraba, algo de sí mismo, y comprendió que cada billete de esperanza venía con un precio. La sombra dio un paso hacia adelante, deformándose, ahora teniendo la forma de todos los que había perdido. Su madre, su hermano, incluso su hija. ¿Vas a dejarlos atrás una vez más? Susurró en un tono que retumbó en su mente. Te necesitan. Las visiones comenzaron a girar alrededor de él, y por un momento se sintió desplomarse en un abismo de angustia, recordando las risas y los abrazos que nunca volverían. Pero la risa de su hija, ese eco dulce, lo hizo volver a centrar su mente. No. No. Gritó con toda la fuerza que le quedaba, cerrando los ojos e imaginando su rostro, su sonrisa. No los dejaré atrás. Me llevaré a los vivos. La sombra chasqueó y la niebla comenzó a disiparse. Era como si su propio dolor se hubiera transformado en un escudo. Rodríguez se sintió más fuerte, el amor por su familia sirviendo como armadura. Al abrir los ojos, la comisaría estaba más cerca, la puerta apenas a un paso. Esto no ha terminado, resonó la sombra, mientras su esencia se retorcía, buscando un punto de apoyo en las grietas de su alma. Rodríguez dio un paso firme hacia adelante, ahora decidido a cruzar la frontera entre la vida y la muerte, a enfrentar el horror de frente. Aquel amanecer no solo sería el final de la noche, sino el principio de una nueva lucha. Pero, en el fondo, sabía que la batalla no sería solo contra la sombra que había resurgido, sería una lucha interna, enfrentando sus propios demonios. Mientras alcanzaba la puerta, la voz de su hija penetró entre la niebla. Papá, el grito la trajo de vuelta, y la noche se llenó de una nueva urgencia. Sin embargo, al girar la manija, la puerta no cedía. La sombra lo observaba desde la distancia, sabiendo que su próximo movimiento podría sellar el destino de todos ellos. Rodríguez apretó los dientes. ¿Qué sería necesario para romper ese hechizo? Estaría dispuesto a sacrificar todo, incluso su propia vida, por su hija. Justo cuando estaba a punto de liberar un grito de desesperación, los años de la sombra comenzaron a desplazar la niebla, hasta que un destello de luz ensordecedor iluminó el entorno. ¿Sería realmente el amanecer o solo un nuevo truco de la oscuridad? El estallido de luz lo envolvió, su intensidad era casi irreal. Rodríguez cerró los ojos, y el cálido resplandor pareció desplazar la sombra, aunque solo por un instante. Cuando finalmente los abrió, la comisaría frente a él había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de grietas, y el aire se sentía denso y pesado, como si de un momento a otro todo se derrumbara. No solo eran las paredes las que se agrietaban, la línea entre lo real y lo imaginado estaba bajo un asedio constante. «Papá», repitió la voz de su hija, clara como el cristal, pero resonando en un eco que lo desquiciaba. Era un llamado desafiante, y lo hizo dudar de su propio propósito. La puerta, que antes parecía un límite que debía cruzar, ahora era un umbral de incertidumbre. Podría ser que al abrirla se convertiría en el culpable de algo aún más oscuro. Max, preocupado, saltó frente a él, observando la sombra que se retorcía como una serpiente. Cada ladrido de él era un recordatorio de que la lealtad en los peores momentos era lo único que le quedaba. Rodríguez miró a su perro, y de repente se sintió aliviado. Sus ojos brillantes reflejaban una carne viva y una resistencia inquebrantable. La sombra se acurrucó en el rincón como una araña lista para atacar. La risa de Nicolás la acompañaba, un eco de su agonía, y Rodríguez sintió que su corazón tropezaba al escucharlo. «No estoy aquí para jugar», respondió con voz temblorosa, dudando solo por un instante. De pronto, un movimiento oscuro emergió del suelo. No era solo la sombra, sino una multitud de figuras que parecían querer liberarse de la prisión de la niebla. Eran rostros conocidos y desconocidos, una mezcla de lamentos que lo rodeaban. Cada uno cargaba la pena de un pasado olvidado, haciéndolo sentir como si estuviera en un cementerio de recuerdos. «¿Por qué no retrocedes a la oscuridad de donde viniste?», gritó Rodríguez, forcejeando con su propio miedo. La presencia de su hija le daba coraje, pero al mismo tiempo, el dolor por lo que había perdido lo mantenía encadenado. «¡No más!». Mientras pronunciaba esas palabras, la multitud se dispersó, apartándose de la luz, susurros llenando el aire con promesas rotas. Rodríguez sintió el peso de sus decisiones. Cada paso hacia adelante lo alejaba de la sombra, pero también de los recuerdos que lo mantenían en pie. Se volvió a la puerta. Sus dedos temblorosos alcanzaron la manija, el metal frío parecía arder en su piel. «Esto es por ti, mi amor», murmuró.
Con un empujón decidido, probó de nuevo, la puerta estaba sellada. Como si la sombra le rehusara dejar acceso a su libertad. Pero mientras empujaba, un grito se escapó de la oscuridad. González, su viejo amigo, había regresado, desgarrado por la culpa y aferrado a una culpa que era más grande que ellos mismos. No lo hagas, amigo. Quedarte aquí es lo que la sombra desea. Rodríguez se detuvo, un nudo en la garganta. Su amigo parecía atrapado en un ciclo de sufrimiento. ¿Y qué hago?, preguntó, la desesperación arrasando su voz. ¿Me quedo aquí y me dejo consumir por esto? La sombra se agitó, pero no avanzó, como si estuviera esperando el desenlace. De repente, todo comenzó a conjuntarse, el miedo, la luz, la sombra, la verdad se revelaba como un rompecabezas que necesitaba completarse. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó Nicolás, su voz resonando como el eco de un trueno. Rodríguez sintió que el aire a su alrededor chisporroteaba, y supo que su respuesta definiría su destino. Con cada fragmento de valor que le quedaba, dijo, quiero luchar por los que están vivos, y vencer de una vez por todas lo que me ata a este sufrimiento. Y en ese momento, un nuevo resplandor surgió entre la puerta y él, agitándose con promesas de redención, pero antes de que pudiera cruzar, una sombra más oscura surgió del suelo. ¿Estás listo para lo que viene?, resonó un eco helado. ¿Era la hora de la verdad o solo el comienzo de un nuevo horror? Rodríguez se quedó atrapado en un dilema: ¿emprendería la lucha por los vivos o se entregaría a la oscuridad, una vez más? La pregunta no solo resonaba en su mente, sino que impregnaba el aire con un peso aplastante. El brillo se desvaneció, dejando solo la penumbra. ¿Sería una lucha interminable o una oportunidad para liberarse al fin? Rodríguez respiró hondo, su pecho palpitando como un tambor descontrolado. La sombra había tomado forma, y ahora parecía un ser consciente, agazapado en la penumbra, listo para devorar cualquier destello de esperanza. Luchaba contra la vorágine de emociones que lo abrumaban. ¿Qué había en esa oscuridad que tanto lo atraía? Se preguntó si era la tentación del olvido, la promesa de escapar del tormento. A su lado, Max lo miraba con una intensidad que desafiaba al miedo. El perro, a pesar de la amenaza creciente, no se apartaba de su lado. Las palabras de González reverberaban en su mente. La sombra quería su entrega, su resignación. Justo cuando iba a dar un paso atrás, un susurro emergió de entre las sombras. No estás solo. La voz lo atravesó como un rayo, y una chispa de valentía resonó en su interior. ¿Quién está ahí?, gritó Rodríguez, todavía tembloroso. El eco de su voz resonó en la soledad, y por un instante consideró que la respuesta no vendría. Sin embargo, en el rincón más oscuro, una figura femenina apareció, su rostro demacrado iluminado por un brillo tenue. Era ella. La imagen de su hija perdida, pero aquella no era su realidad. Era una manifestación de sufrimiento, reflejo del dolor de tantos. Miró a Rodríguez con unos ojos tan familiares como aberrantes, y su voz era un hilo quebrado. Papá, ¿por qué no vienes a buscarme? Aquí hay comida. Las palabras daban giros en su estómago, como cuchillos, y él sintió que se desvanecía. La hambre de su hija parecía palpable, un eco del hambre del mundo, del desierto ahogado en llanto. La figura le extendió la mano, y Rodríguez titubeó. Es un engaño, se cuestionó, sintiendo el gélido roce de la sombra a sus espaldas. Ven, insistió la voz, puedes ser libre de dolor, solo cierra los ojos por un momento y ven a jugar. Su mente giraba en un torbellino de emociones, amor, culpa, desesperación. Se encontró atrapado entre la imagen de su hija y la realidad distorsionada que lo rodeaba. Era un juego cruel, un intento de separarlo de su propósito. No, murmuró. No puedo abandonar a los que están aquí. Max, como si lo entendiera, ladró ferozmente, su aullido resonó como un faro en medio de la tormenta. La figura pareció desvanecerse, llevándose consigo la luz. El hambre que ves no es solo la tuya, dijo la sombra, cada víctima que has dejado atrás llama por ti, Rodríguez. Búscalos. O sufrirás lo que significa perderlo todo. Con un estallido de determinación, Rodríguez se plantó firme. No me llevarás. He perdido mucho, pero no voy a perderme a mí mismo. Las sombras comenzaron a moverse con mayor furia, se agitaron como vientos tempestuosos, y el aire se tornó más pesado. Un nuevo eco brotó de la oscuridad, suave pero lleno de fuerza. Resiste. Tu lucha no es solo por tu vida.
Cada decisión que tomes, cada sacrificio, cobrará vida. La imagen, tan clara y a la vez tan distante, ahora se convertía en una lucha interna. Con la voz de su hija resonando en su mente, decidió enfrentarse a la sombra, aun cuando una parte de él todavía dudaba. «Voy a liberarlos», gritó, su voz resonaba como un grito de guerra. El brillo entre la puerta y él comenzaba a desvanecerse aún más, la sombra avanzaba, pero una chispa de luz brilló en sus ojos. Sin embargo, justo antes de que su pie pudiera cruzar la línea entre la luz y la oscuridad, la sombra se abalanzó sobre él, bloqueando su camino. «¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar?». Rodríguez se encontró nuevamente ante la pregunta que no quería responder, su aliento se entrecortó y la desesperación regresó con más fuerza. La sombra lo miraba con la amenaza de una verdad aplastante. Mientras el sudor le goteaba por la frente, comprendió que al final, solo había una manera de salir, pero requeriría enfrentar lo que había temido siempre. La noche traía su propio silencio, y en ese momento de horror, Rodríguez supo que no solo lucharía por los que había perdido, sino también por el futuro que aún podía salvar. El eco de la pregunta reverberaba, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar por amor y redención? La oscuridad estaba sobre él, esperando su respuesta. ¿Pero cuál sería el costo de su libertad? La sombra se acercaba, casi como una serpiente, deslizándose por el suelo, susurrando promesas que Rodríguez no podía permitirse explorar. La pregunta latía en su mente con cada pulso, ¿qué estaría dispuesto a sacrificar? Con cada opción que se cruzaba por su mente, las tragedias que no había podido evitar afloraban, llenando su pecho de un peso insoportable. Max se mantenía firme a su lado, un guardián leal que podía percibir la tensión. El perro se erguía como un pilar, ladrando con furia hacia la sombra, que respondía con risas distorsionadas, ecos de esperanzas marchitas. Era como si la sombra supiera que el amor era su mayor debilidad, y se deleitara en ella. «¿Basta?». Rodríguez gritó, su voz resonando en el abismo, pero la sombra solo se burlaba. Necesitaba más que palabras, la lucha era palpable, como un campo de batalla donde el silencio y la oscuridad eran los enemigos más crueles. Mientras Rodríguez intentaba encontrar una salida, el aire a su alrededor comenzó a volverse más denso, cargado de un frío aterrador. Recordó de golpe los rostros de aquellos que había perdido, su hija, sí, pero también a otros, a los que la vida les había cerrado las puertas. Las almas resonaban en su recuerdo, clamando por justicia, por una segunda oportunidad. «Rodríguez», chilló una voz femenina en la distancia. Era una mezcla de desesperación y esperanza, resonando como un tambor que lo llamaba. La sombra se detuvo, momentáneamente interesada, como si ese grito tuviera el poder de debilitar su control. Era Clara, la hermana de su difunta esposa, quien también había desaparecido en aquel oscuro fin de semana que llenaba su corazón de reproches. «No olvides por qué luchas. Recuerdos, amor, no son sacrificios vacíos», dijo su voz etérea. Rodríguez sintió un calor recorrer su pecho, ese mismo calor que lo había sostenido en momentos de desesperación. Lucharía por ella, por su familia, por cada alma de las que había sido responsable. Pero la sombra, al escuchar las palabras, comenzó a debatir su poder. ¿Tu amor por ellos vale más que tu vida? Esta es tu chance, Rodríguez. Una oferta que no puedes rechazar. Con cada repetido susurro del ser oscuro, su fe se tambaleaba. Podía sentir cómo la tentación de entregarse iba creciendo, como un fuego voraz que devora todo a su paso. Ahí estaba la respuesta a su pregunta más aterradora. No. No todo sacrificio es digno. Mi vida, tus mentiras, mis pérdidas, esto no es un juego. Es real, y el amor verdadero no se compra ni se vende. Su resolución se volvió palpable, como una armadura que se forjaba en su interior, resistente a las garras de la sombra. De repente, la figura comenzó a dispersarse en 1000 fragmentos oscuros, pero antes de que desapareciera por completo, Rodríguez sintió que una de sus maneras de desafiarla era no perderse a sí mismo. Tenía que encontrar una salida, y su camino estaba regresando hacia la luz. Max ladraba ferozmente, y Rodríguez, con su corazón latiendo en sintonía con su compañero, dio un paso hacia adelante. Pero de manera inesperada, como si la oscuridad tuviera un último as bajo la manga, la sombra se zigzagueó y emergió de nuevo, formando una figura más ominosa, un reflejo de sus miedos más profundos. La imagen parecía familiar, y sangre fría invadió el corazón de Rodríguez. ¿Qué pasaría si no pudieras salvar a todos? La sombra replicó,
y con cada palabra la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, generando una opresión latente en su pecho. ¿Te atreverías a dejar atrás a alguien? ¿A tu hija, tal vez? Los recuerdos atacaban como flechas, ensanchando la herida que nunca cicatrizaba. Rodríguez se aferró a su lealtad y a su amarga tristeza, pero sentía el desgaste que la pregunta provocaba. Sin tiempo para darse cuenta, una luz comenzaba a emerger detrás de él, brillando con fuerza en medio del caos. La sombra se congeló un instante, y con ese destello de esperanza, Rodríguez avanzó. En ese momento, el eco de una risa familiar lo interceptó, un eco del pasado que reverberaba con promesas no cumplidas. Esta era su oportunidad de reivindicarse o caer. No voy a abandonar a nadie más, gritó, ya casi al borde de su límite. Pero mientras la luz crecía, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La verdad que había estado eludiendo lo esperaba. ¿Estás listo para descubrir de dónde proviene el verdadero sacrificio? La pregunta lo atrapó, un nuevo enigma en el abismo de su lucha. La sombra había hablado y ahora el instante de elegir se acercaba velozmente. Rodríguez se encontró en la encrucijada de su vida, incapaz de escapar de la realidad. ¿Qué precio tendría que pagar para recuperar lo que amaba? La hora de la verdad se avecinaba, y su destino dependía de su respuesta. Todo estaba en juego, en medio del hambre y el sacrificio, pero para alguien, podría ser más oscuro de lo que jamás imaginó. La luz del amanecer iluminó la escena con una calidez inesperada, como si la vida hubiera decidido romper por fin el hechizo de la oscuridad que había perseguido a Rodríguez y su hija. En un instante, la sombra, que siempre había estado a su lado, pareció desvanecerse, disolviéndose en un murmullo de ruidos apagados que apenas se oían entre el canto de los pájaros. Rodríguez, con el corazón aún golpeando con fuerza en su pecho, se giró hacia su hija. Ella, con sus ojos llenos de lágrimas y miedo, exhaló un suspiro entrecortado, manifestando la mezcla de alivio y confusión que ambos compartían. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó, su voz temblando. «Lo superamos, cariño», respondió él, tratando de inyectar confianza en sus palabras. «Pero no fue fácil. Y ahora, debemos irnos de aquí». Max, el leal K9, se movió a su lado, inspeccionando el área con nerviosismo, aún alerta ante cualquier posibilidad de peligro. Rodríguez sabía que, aunque la sombra se había desvanecido, el eco de lo vivido todavía dejaba una huella en su alma. Se agachó, acarició la cabeza de su perro, y luego tomó la mano de su hija entrelazando sus dedos como una promesa de protección. «Vamos. Necesitamos encontrar un lugar seguro», dijo mientras comenzaban a caminar, guiados por la luz del nuevo día que se filtraba entre los árboles. La niebla se desvanecía, dejando atrás el recuerdo de su angustia y sus pechos. La carretera hacia el pueblo aparecía poco a poco, cada paso dado un símbolo de su resolución. Mientras cruzaban el umbral del bosque, Rodríguez sintió el peso de sus decisiones. La sombra quizás había sido una manifestación de su miedo, de su culpa y de su dolor acumulado. Había enfrentado sus demonios, y aunque la batalla no había sido ganada sin costo, su hija seguía a su lado, la única cosa que realmente importaba. El camino hacia el pueblo estaba despejado, como si la mañana hubiera barrido la oscuridad que había pactado con sus pesadillas. La desolación de la noche anterior se disipaba lentamente, transformándose en un nuevo aliento de esperanza. Sin embargo, Rodríguez sabía que la lucha no había terminado. Pasaron junto a la comisaría, ahora más brillante y aparentemente aún en pie, un refugio rodeado de aquel ambiente vigoroso que contrastaba con la sombra de la noche anterior. «Papá, ¿qué haremos ahora?», preguntó su hija, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad e incerteza. «Vamos a hablar con alguien, a buscar respuestas», respondió, apretando su mano. «Debemos enterarnos de lo que realmente estaba pasando. Hay otras personas involucradas, y no podemos quedarnos de brazos cruzados». Una conversación con el sheriff pronto se convirtió en otra revelación. Todo lo que había sucedido en la aldea tenía sus raíces en secretos antiguos, en pactos sombríos que amenazaban la paz de la comunidad. La desaparición de la madre de su hija, Clara, todo, se entrelazaba como un hilo en una tela. Rodríguez no solo iba a luchar por su propia redención, iba a proteger a otros de los mismos horrores. Con decisión, se reunió con un pequeño grupo de aldeanos que habían sufrido en silencio. Compartieron historias, revelaron verdades, uniendo sus voces en búsqueda de la libertad que merecían.
Rodríguez se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha, otros llevaban el mismo peso en sus espaldas, y juntos podrían enfrentar lo que formaba parte de la oscuridad. Se levantaron en una lucha común. La comunidad se unió a través de la solidaridad, cada uno aportando su fuerza, su pasado, sus esperanzas. Con el tiempo, aquel lugar de penumbrales se empezó a transformar, la luz del nuevo día comenzaba a romper con los viejos patrones y los miedos. La sombra, con sus tentaciones, había sido derrotada en parte, pero el camino hacia la sanación y la protección de su hogar apenas comenzaba. Rodríguez sintió que, aunque las cicatrices del pasado podrían permanecer, al menos contaba con la luz que su hija traía a su vida, y la comunidad que se forjaba en la valentía. Aquel era el principio de una nueva historia, un nuevo amanecer libre de los horrores que habían perseguido sus sombras, y así, en su nuevo hogar, entre risas y reclamos de esperanza, Rodríguez y su hija encontraron no solo el consuelo, sino también un propósito compartido, decididos a nunca dejar que la oscuridad regresara a apoderarse de lo que amaban. Al final, la lucha siempre había valido la pena. Ahora, tú, querido lector, no te quedes fuera de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas aventuras exclusivas. Dale like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Tu apoyo es esencial. Déjanos tus reacciones y teorías en los comentarios, queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu participación marca la diferencia.